Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estaremos Amén. predicando bajo el tema, pongámonos en la brecha. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Números, capítulo 16, versículo 47 al 50. Y dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Padre, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por tu palabra bendita. Te pedimos, Señor, que en esta noche, Señor, tú te glorifiques grandemente y que nos enseñes, Padre, cuál es la labor nuestra aquí en la tierra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, en los versículos anteriores de los que hemos leído, la palabra del Señor nos enseña o nos habla de la rebelión que el pueblo de Israel tuvo contra Moisés. Ellos lo atacaron creyendo que Moisés era el culpable de la muerte de Coré, de unos amigos de él y de 250 consejeros que se habían levantado en contra de Moisés y Aarón. Ellos se autodenominaron santos y querían, hermanos, usurpar el puesto que Aarón tenía. Aarón era un santo varón, era un sacerdote, el cual había sido escogido por Dios para el servicio de su obra, para que él pudiera presentar delante de Jehová el incienso, pudiera presentar las ofrendas que el pueblo traía y hacer expiación de los pecados del pueblo de Israel. Pero cuando Jehová se da cuenta de que estos hombres se han levantado en contra de Moisés y queriendo usurpar el sacerdocio de Aarón, inmediatamente la ira de Jehová cae sobre de ellos, y a Coré y a los dos amigos que se habían levantado también, hizo que se los tragara la tierra. Y a los 250 consejeros les mandó fuego y los consumió a todos. Al siguiente día que pasó esto, el pueblo de Israel se levanta contra Moisés, acusándolo de que él era el culpable de la muerte de Coré y de los demás. Cuando Jehová se da cuenta que ellos también se han levantado en contra de Moisés, la gloria de Jehová baja al tabernáculo y habla a Moisés y le dice que la ira de él cae sobre este pueblo y que lo va a consumir a todos. En esos momentos, Moisés y Aarón se tiran al suelo en adoración y le dice Moisés a Aarón que corra, agarra el incienso o el instrumento o el incensario, que corra al altar, que le eche fuego del altar y que lo llene de incienso. Aarón en esos momentos corre, oiga bien esa palabra, corre, agarra el incensario, se va al altar, le pone fuego del altar y le echa incienso y se pone
entre los muertos y los vivos, o sea, se pone en medio, hace expiación por ellos, pide perdón por el pueblo de Israel y clama a Jehová para que cese la mortandad. Al clamar Aarón, cesó la mortandad. Pero ya habían muerto, según lo que dice la palabra, 14,700 sin los muertos por la rebelión de Coré. Hermanos, la palabra que ahora nos ha traído el Señor es de mucha enseñanza para la iglesia hoy en día, porque esta palabra, hermanos, nos recuerda el lugar que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos nosotros como creyentes de Jesús? Veamos allí, hermanos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mire, hermanos, lo que nos dice el Señor. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Tenemos el privilegio que Aarón tenía. Aarón era un hombre santo y era un tipo de Cristo. Nosotros somos santos porque hemos sido perdonados, hemos sido purificados y hemos sido santificados por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hemos sido escogidos por Dios, así como Aarón fue escogido por Jehová para que fuera sacerdote, un hombre santo y que presentara las ofrendas delante de él. Así también nosotros, hermanos, hemos sido escogidos, sois linaje escogido, real sacerdocio. El Señor nos ha transformado en sacerdotes para que nosotros podamos llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, hermanos, somos sacerdotes, somos personas santas y somos los que tenemos el acceso a hablar con Dios directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos el acceso directo para poder hablar con Dios. Hermanos amados, hoy en este tiempo estamos en principios de dolores. La venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo por su iglesia está más cerca de lo que nos podíamos imaginar. Por eso, hermanos, estamos viendo las señales que el Señor ha mandado. Y esta pandemia que estamos viviendo es una señal de que Cristo está a las puertas. ¿Y por qué podemos decir que es una señal? Porque esta pandemia, hermanos, no solamente es en este país, sino que la pandemia es mundial, está en todo el mundo y está haciendo matazones de gente. Hermanos, todos nosotros hemos tenido o hemos llorado por familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. A mí me ha tocado llorar por muchos pastores, colegas nuestros, que han fallecido. Me ha tocado llorar por miembros de la iglesia que han fallecido, por miembros de
la iglesia Josué. Me ha tocado llorar por esposas de pastores que han fallecido. Me ha tocado llorar por los vecinos. Aquí cerca de mi casa han muerto 7 vecinos, los cuales los he llorado. Hermanos amados, estamos en un momento crítico y esta señal nos debe de motivar a nosotros, hermanos, a realizar el rol que nos corresponde como sacerdotes, como miembros del cuerpo de Cristo. Esta plaga, hermano, está ocasionando infinidades de muertes. Yo sé que algunos de ustedes han llorado por algún amigo, por algún familiar, por algún vecino también que ha fallecido a causa de esta pandemia. Y sabemos, hermanos, que esta pandemia nadie la puede parar. Nadie de esta tierra puede parar la mortandad. El único que puede detener esta mortandad es nuestro Señor Jesucristo. Es Dios. Así como cuando Jesús iba en la barca en el mar y que se levantó una gran tempestad en contra de ellos y que el viento era bien recio y que la barca se hundía casi y posiblemente iban a morir. Y los discípulos llegaron donde Jesús y le dijeron, Señor, que no tienes cuidado de nosotros, sálvanos, que perecemos. Y el Señor en ese instante se para en la barca, levanta su mano y le dice al viento y a la mar, calla y enmudece. Eso mismo puede hacer, hermanos, si nosotros clamamos a Jesús. Si nosotros hacemos lo que hizo Aarón, que se puso en medio de los muertos y los vivos, porque nosotros sabemos que el Dios que nosotros adoramos es un Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, debemos de ponernos en medio de los muertos y los vivos de esta pandemia y empecemos a clamar, hermanos, para que Dios pueda detener la mortandad que día tras día va creciendo. Hermanos, somos los llamados a presentarnos delante del Señor aquí en la tierra, porque veamos que usted y yo hemos sido escogidos, hemos sido llamados por el Señor o con un propósito hermoso, hermanos, un propósito que nadie que esté separado de Dios lo puede alcanzar. Solo ha sido dado a aquellos que nos hemos acercado al Señor arrepentidos de nuestros pecados y Él con su sangre nos ha perdonado. Veamos ahí que dice segundo epístola de Corintios, capítulo 5. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 20. Y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Hermanos amados, así como nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a usted y a mí, el Señor nos ha dado el privilegio, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que nosotros seamos el medio para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios y pueda tener la oportunidad de reconciliarse con Dios. Porque la palabra del Señor dice en Santiago 4:4 que aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Por lo tanto, el hombre necesita la reconciliación con Dios para poder salvar su alma y tener una vida eterna. Y usted y yo, hermanos, somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante del gobierno que lo ha elegido a él y lo ha enviado a un país. Así también nosotros somos representantes de Cristo aquí en la tierra y somos los que tenemos que llevar el mensaje del evangelio para que la gente que no conoce a Cristo pueda encontrar la salvación por medio de Jesús. Entonces, hermanos, es una obligación nuestra reconciliar al pecador con Dios, llevándolo a sus pies. Porque ¿qué dice la palabra en Mateo 28? Mateo 28, versículo 19. Dice así. Aquí hay una palabra imperativa que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, es un mandato el cual el Señor nos ha dado. No es que si yo quiero o no quiero, es una orden que como como personas que estamos en el cuerpo de Cristo, tenemos que obedecer. Pongámonos, hermanos, en medio de los muertos y los vivos, porque la palabra del Señor dice que aquel que anda alejado de Dios está muerto en sus delitos y pecados. Eso está en Efesios 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el rol de sacerdote y ponernos en la brecha, ponernos en medio de los muertos y los vivos y poder clamar al Señor para que aquellos que no conocen a Cristo puedan venir a sus pies. Hermanos, el hombre pecador no merece la muerte. El borracho, el drogadicto, aquellos que están en las cárceles por distintos delitos, los mentirosos, los adúlteros, los fornicarios, los envidiosos, los soberbios, los orgullosos, los altivos, los vengativos, los idólatras, aquellos que practican la brujería y la hechicería, ellos no merecen la muerte. Ellos merecen la vida eterna, porque Cristo no murió solamente por los que ya estamos en el cuerpo de Cristo. Jesús murió por toda la humanidad. Por eso entregó su vida para salvar la nuestra. Derramó su sangre para poder perdonar todos los pecados. Por eso allá en Isaías, en el capítulo 1, versículo, ya les digo, en el versículo 18, dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos amados, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Por lo tanto, nosotros pongámonos en la brecha y clamemos a Jehová por las almas perdidas, porque para eso hemos sido llamados. El pecador no merece morir y somos nosotros, hermanos, los que lo vamos a salvar del fuego eterno, llevándole el evangelio, poniéndole en sus manos el plan de salvación, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos amados, que no se repita lo que está escrito allá, veamos, en Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 y 31. Busquemos Ezequiel, versículo 22, 30 y 31. Lo tenemos y dice así: y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hermanos, que esto que está escrito acá no se repita en este tiempo, sino que todos estemos dispuestos a ponernos en la brecha y poder clamar por las almas perdidas, poder llevar el santo evangelio, poder hablarle de que hay una tabla salvadora, que hay una oportunidad gloriosa a la cual podemos nosotros recurrir, hermanos amados. Y ese se llama Cristo Jesús, porque Él salva, Él sana, Él libera, Él da vida eterna. Por lo tanto, hermanos, somos los llamados a que nos pongamos en la brecha. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a ponernos en la brecha y clamar a Dios por las almas perdidas, para que ellos también tengan la oportunidad de salvarse, así como nosotros nos hemos salvado? Gloria al Señor. Hermanos, quiero decirles una cosa, que el esfuerzo que usted y yo hagamos no será en vano. Por eso voy a cerrar esta predicación con el versículo que nuestro hermano Ernesto abrió el culto. Abramos 1 Corintios 15, 58. Y dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, cada vez que nosotros hacemos la obra del Señor, el Señor también va guardando un regalo, un premio que el Señor nos va a dar cuando estemos allá en su presencia. Nos dará una corona de vida, en la cual, hermanos, nosotros tenemos que ganárnosla haciendo la obra a la cual Él nos ha mandado. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Jesús, porque nos recuerda quiénes somos ahora nosotros, Señor.
Te pedimos perdón, Señor amado, porque no hemos hecho la obra a la cual tú nos has llamado, Señor. Pero ahora, Señor, a través de tu palabra nos damos cuenta que es necesario que nosotros nos pongamos en la brecha, Señor. Hay miles y miles de personas que están muriendo sin ti, Señor, y que van camino al infierno. Y eso no lo podemos permitir, Señor. Te pedimos, Señor amado, que nos llenes del poder de tu espíritu y que nos pongas esa pasión, Señor, por las almas perdidas. Que sintamos el dolor que tú sentiste por nosotros, Señor amado, porque éramos pecadores, Señor. Que andábamos como ovejas que no tienen pastor, Señor. Oh Dios bendito, Dios glorioso, úsanos como instrumento en tus manos para poderle llevar el evangelio a aquellas personas que no lo han escuchado, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos, hermanitos.